Buenas noches, mis queridos hermanos. Bienvenidos sean todos a este lugar de refugio rescatando discípulos para Cristo. Nuestra iglesia abre sus puertas para que usted entre y repose con nosotros, alabe con nosotros y aprenda con nosotros. Gracias le doy a Dios por cada uno de ustedes visitantes, ustedes que nos siguen. Y gracias le doy a Dios por cada uno de los hermanos que juntos, tomados de la mano, pues nos unimos para formar esta gran familia, y que conforman esta gran familia me refiero a los que ya son miembros en plena comunión de nuestra iglesia, que hemos trabajado, hemos vivido, hemos sufrido juntos, hemos caminado juntos y hemos crecido juntos. Bienvenidos a todos a nuestra pequeña iglesia de rescata, que nos dedicamos a rescatar discípulos para Cristo. En esta noche, es una noche muy especial porque es la muestra de nuestra gratitud, de nuestra devoción a Dios. Siempre decimos que el día del Señor es el domingo y lo vemos como una obligación. Nosotros aprendimos hace unos cuantas semanas atrás que a la iglesia no se viene por obligación, sino por necesidad. Yo tengo la necesidad de venir hoy acá. ¿Por qué? Porque es el único lugar donde yo expreso mi devoción a mi Dios. Por eso encontramos en cada uno de nuestros cultos, especialmente el del domingo, muchas personas que están pasando por prueba y no entendemos por qué pasamos por prueba. Y no entendemos por qué estamos pasando por diferentes situaciones que no son muy buenas, muy reconfortables. Son más bien situaciones bien difíciles, pero aún así nosotros estamos acá. Nosotros estamos acá porque es nuestra muestra de devoción a nuestro Señor. El domingo es el día del Señor porque los discípulos, cuando el Señor resucitó, la iglesia primitiva se reunía los domingos para compartir el pan, o sea, para comer juntos, que eso mostraba la coinonía, y también se reunía para escuchar a los apóstoles sus enseñanzas. Los apóstoles eran las únicas personas en ese tiempo que tenían revelación de la palabra, y gracias a eso, pues las personas que se iban añadiendo día tras día a la iglesia, estas personas iban aprendiendo de la palabra de Dios, o sea, iban aprendiendo las pautas que enseñaba el Señor para nosotros llevar una vida de bendiciones, ¿no? Y de devoción a Dios. Desde entonces hasta la fecha, nosotros la iglesia nos reunimos, la iglesia de Jesucristo, la iglesia evangélica, se reúne para ya no compartir el pan, ya no compartir la comida, pero sí para escuchar la palabra de Dios, alabarlo y glorificarlo. O sea, yo lo considero así. De repente algún ministro no lo considera así, pero yo lo considero que es la muestra, es la mayor muestra, una de las muestras de devoción que yo le doy a Dios, ¿no? De que a pesar de, yo estoy acá. Esta es mi devoción. Y yo estaré aquí siempre. ¿Por qué? Porque yo necesito estar con mi Señor conectado, porque Él es el que me da las pautas. Y si nosotros nos comparamos cuando empezamos esta cuarentena o esta situación de la pandemia, a la fecha que ya han pasado más de 5 meses, pues podemos darnos cuenta de que hemos crecido y que ya conocemos bastante y que ya sabemos muchas cosas y nos sentimos más fuertes, y nos sentimos con mayor conocimiento porque ya conocemos la verdad. Y esto es muy importante. Nunca vamos a terminar de conocer la verdad. El conocimiento de Dios es infinito. Siempre vamos a estar aprendiendo algo y siempre vamos a estar reuniéndonos para muestra de nuestra devoción a nuestro Señor Jesucristo. Pues bien, hoy les traigo un tema que es un tema bien interesante, yo diría que es un tema muy didáctico, porque nos va a enseñar los tiempos que nosotros estamos, no es, que a la vez vamos a reflexionar también por medio de ese tema. Y no es un tema nuevo, es un tema que ya hemos tocado hace unas semanas atrás, ya no hemos tocado este tema. Es la capacidad que tiene el ser humano de adaptación. Y la pregunta que podemos hacernos ante este tema es, ¿estamos conscientes de que nosotros estamos inmersos
en tiempos en un tiempo de cambio. Y si tú no lo estás, pues ahora que empieces a reflexionar sobre esa base, porque verdaderamente el Señor nos está demandando echar mano de nuestra capacidad de adaptación que tenemos, ¿no? Y es por eso que quisiera que todos ustedes hoy pues pusieran todos sus sentidos a, a- en función para poder aprender este magnífico tema que lo vamos a estar trabajando en el capítulo 24 de Mateo, capítulo 3, versículo 3, perdón. Pero bueno, vamos a empezar orando como siempre lo hacemos y les pido por favor, que oremos para que el Señor dirija nuestro tiempo, nuestra palabra, o la palabra de Él que vamos a estar ministrándola en esta noche. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por la posibilidad que nos das de ser un expositor de tu palabra, por la posibilidad que nos das de conocerte a ti, Señor, de saber muchas cosas de ti ya, Señor. Te doy gracias, Dios mío, porque le has dado sentido a nuestras vidas, porque entendemos las razones todos los días, entendemos por qué es necesario reunirnos y compartir contigo en este tiempo, Señor mío, de cultos que te hacemos a ti en toda la semana, Señor. Gracias te damos, Padre, porque en esta noche estamos dispuestos, después de alabarte, glorificar tu nombre, exaltar tu nombre y de escuchar a los niños dar sus testimonios y sus especiales, nos podemos sentar a tus pies, Maestro, a escucharte. Y por esa razón, Señor mío, te pedimos que me capacites a mí para poder enseñarle a mis hermanos con eficacias y que capacites también a mis hermanos para que ellos puedan entender, que pongan en el entendimiento en play para que podamos de esta manera, o ellos puedan de esta manera aprender lo que tú quieres enseñarles en esta noche, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, hermano, como les decía, es algo que ya nosotros conocemos, es algo que nosotros ya conocemos de hace unas semanas atrás, nosotros hablamos sobre la capacidad que el ser humano, cuando Dios nos creó, nos colmó de capacidades, ¿no? O sea, nos regaló la vida, nos regaló el libre albedrío y puso en nosotros, en nuestro ADN espiritual, nos puso la capacidad que tenemos de adaptación. El ser humano fisiológicamente y espiritualmente tiene la capacidad de adaptarse al lugar donde está, cosas que en otros animales no se ve tan marcadamente. Por ejemplo, me recuerdo aquella vez que hablamos sobre este tema, decíamos, es muy difícil tú ver un oso polar en la selva o ver a un tigrillo de los que tenemos acá en la selva peruana, lo podemos ver por ejemplo, en el Polo Norte. Es imposible, porque muere, no tiene la capacidad de adaptación que nosotros tenemos. Nosotros los seres humanos, Dios nos ha adaptado, nos dio esa capacidad, que nos adaptamos. Por eso, cuando estuvimos de misiones, vimos algunos hermanos que estaban en la selva, que eran de Caguamayo, por decir, ¿no? Y es un lugar donde hay más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, donde hay frío, mucho frío, y la selva está a nivel del mar y hay un calor desesperante. Pero están ahí, están felices, ahí, viven ahí, y no tienen interés ni intenciones de irse. Eso es gracias a la capacidad que Dios nos ha dado para adaptarnos al medio donde estamos. Desde el punto de vista espiritual, igual. Nosotros nos adaptamos a estar en un momento de relax como estar en un momento de batalla espiritual. O sea, esa es una capacidad que Dios nos ha regalado, como la vida, como el libre albedrío y como muchas capacidades más que Dios nos ha dado, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con la creación. Dios nos dio eso porque precisamente Él quiso hacerlo, ¿no? Ahora bien, si nosotros lo vemos así como, seguro que Dios estaba aburrido y nos dio esa capacidad. No. Dios nos da todo lo que Dios nos ha dado porque nos hace falta. Nos hace falta y en determinado momento de la vida nosotros tenemos que echar mano de esas cosas que Dios, de esos atributos, de esas bendiciones, de esas capacidades que Dios nos ha dado en su creación, ¿no? Y esto de las capacidades
de las capacidades que tenemos dado por Dios, no es otra cosa que nos va a hacer falta. Nos va a hacer falta y lo podemos ver, como decía en el ejemplo. Muchas veces nosotros nos vamos a ir a diferentes lugares, y me refiero a temperatura, alturas, por ejemplo. Nosotros nos adaptamos. Cuando tú subes a más de 3.000, 4.000 metros sobre el nivel del mar, todo el mundo conoce acá que nos da soroche, ¿no? Que nos da mareo, y es producto de la altura. Pero nosotros, pasados unos días, nos adaptamos a ese medio y vivimos normalmente. Vivimos normalmente. Y eso todo es gracias a la capacidad que tenemos nosotros de adaptación, o sea, la capacidad de adaptabilidad que Dios nos ha dado para que nosotros, de esta manera, nosotros podamos vivir y podamos decirle sí a cada lugar o cada momento que Dios nos ha dicho tienen que hacer cambios en su vida, ¿no? O sea, por ejemplo, en ocasiones nosotros conversamos con personas, y los hermanos, o no hermanos, tiene que ser hermanos, sino que otras personas se nos han dicho, no, esta prueba es muy difícil, y siempre le hemos dicho, tú estás apto para la prueba que viene. ¿Por qué? Porque la misma palabra nos ha dicho, dice, Dios no nos meterá en un nivel de prueba que nosotros no estemos aptos para solucionarla, para enfrentarlo, ¿no? Dios no nos ha mandado una prueba mayor que la que nosotros podamos soportar. ¿Por qué? Porque eso es gracias a la capacidad de adaptación que nosotros tenemos. Y esto verdaderamente parece tan simple, pero verdaderamente tiene una gran importancia. ¿Por qué? Porque muchas veces nos cambian de sitio y decimos que va, aquí creo que no voy a vivir, y te das cuenta y te tienes que dar cuenta y reniegas y dices, no, pero yo no sé por qué estoy acá, y yo no sé. Es que si Dios te ha enviado a ese lugar, es porque tú estás apto para enfrentar a ese lugar, porque por la capacidad que Dios te ha dado de la adaptabilidad. O sea, tú te adaptas porque Dios te ha capacitado para que te adaptes a todos los lugares donde estás. Ahora, esto es bien interesante, es bien curioso, porque muchas veces nosotros mismos no nos damos cuenta de esta capacidad, como les decía. Y como nos adaptamos tan fácilmente, cuando viene el cambio, no queremos dejar ese estado donde ya no estamos cómodos, y entonces decimos, no, yo no estoy apto para hacer cambios. O sea, si Dios nos ha dado una capacidad para cambiar, eso no quiere decir que tú vas a cambiar de un estado a otro, y eso quiere decirte que ya nunca más vas a cambiar. Vas a seguir cambiando, porque nosotros somos soldados. Nosotros somos soldados al servicio de Dios, y Dios nos va a estar cambiando de sitio. Yo me recuerdo que tenía una compañera de trabajo, y sus padres eran policías. Y entonces yo, conversando con ella, me decía que ella era de la selva. Y yo le dije, pero yo no te veo con los rasgos ni con la forma de hablar de la selva. Y dice, no. Yo nací en la costa, después me crié en la selva, pero después me fui a la sierra porque mis padres eran militares. O sea, ellos eran militares y se adaptaban. Tenían que adaptarse por la condición de ser militar. Bueno, si yo soy militar, el ejército me necesita, la patria me necesita aquí en la selva, pero mañana me necesita allá en Cerro de Pasto, y entonces tengo que irme para allá. No, pero yo no puedo. Tienes que ir porque yo como país te estoy enviando allí, y tú como soldado tienes que decir sí. Y nosotros de esa manera estamos aptos y capaces. Pero en realidad, y tenemos que hacer una mea culpa, que como nos adaptamos tan fácilmente al medio donde estamos, que un cambio de ese medio primeramente nos provoca temor. Un cambio de esa índole nos provoca inquietud, porque no sabemos a dónde vamos a ir. Y esto no es otra cosa que la falta de fe. ¿Por qué? Porque Dios dice, yo estaré con vosotros todos los días, aún hasta el fin del mundo. Y la falta de fe nos agrada a Dios. O sea, esto es algo que es muy importante tenerlo en cuenta. Parecerá bien simple, como les decía, pero verdaderamente es bien interesante. Nosotros tenemos una capacidad para adaptarnos, pero una vez que nos adaptamos, no queremos salir del estado que ya nos hemos adaptado. Y olvidamos que Dios nos hizo con una capacidad de adaptación
Y que cuando venga el momento de cambio, tenemos que decir amén y tenemos que cambiar. Y muchas personas, cuando ya cambiaron, añoran los estados anteriores, porque ya se acostumbraron, ya se acostumbraron. Y esto se lo voy a traducir ahora desde el punto de vista bíblico. Y se lo voy a hacer por medio de una historia. Por ejemplo, cuando Israel, ustedes conocen que Israel estuvo cautivo en Egipto más de 400 años. Más de 400 años. Pero Israel no siempre fue estuvo cautivo en Israel, en Egipto, porque ellos al principio llegaron como familia de Jacob, como familia de José, todos los hijos de Jacob, y se establecieron allí en Egipto, y vivieron varios años en Egipto. Y después cambió, y asombrosamente cambiaron ¿a qué? Cambiaron a ser esclavos. El cambio verdaderamente es un cambio bien horrendo, de ser libre a ser esclavo verdaderamente. Pero Israel estaba apto para hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios los metió en ese momento de esclavitud. Dios los llevó a la esclavitud allí. Fue Dios el que permitió que fueran esclavos. Y asombrosamente, usted conoce que al final de los 400 años, pues Dios levantó a Moisés y saca al pueblo de Israel con una capacidad de adaptación, pero asombrosamente Israel ya estaba adaptada a la esclavitud. ¿Y cómo lo sé? Porque muchas veces cuando ellos eran libres en el desierto, se le levantaron sus voces contra Moisés y le decían, ojalá no nos hubiese sacado de Egipto. Extrañamos las ollas de Egipto. Miren cuánta falsa ilusión tenían esas personas. ¿Por qué? Porque ellos habían sido esclavos, después Moisés los había libertado, o Dios los había libertado por mano de Moisés, obviamente, pero ellos le reclamaban a Moisés a voz en cuello diciéndole, ¿por qué nos sacaste? Mira, regrésanos de nuevo a Egipto. Allá vivíamos mejor que acá. Porque ellos no aceptaron el cambio. No querían aceptar el cambio. Una vez que ellos se pasaron en el desierto vagando, guiados por Dios en la nube, ustedes lo conocen, conocido como el éxodo de Israel, durante 40 años ellos vagaron por todo el desierto y llegaron frente a la tierra prometida. Y una vez que estaban frente a la tierra prometida, ya no querían entrar a la tierra prometida. No sé si se recuerdan, hace una semana lo hablamos esto. Y Dios tuvo que hablar con Josué y decirle, Josué, ¿qué te pasa? Tienes que entrar a la tierra prometida. Yo te he traído aquí no para que te quedes acá. Yo te tengo mucho más. Porque esto es un proceso. Esto es un proceso que te estoy pasando. Mis planes no son tus planes. Mis caminos no son tus caminos. Tienes que adaptarte a lo que yo te digo, porque yo soy tu Dios. Yo soy el que te guío. Yo soy tu responsable. Yo soy tu Dios. Yo soy tu dueño. Y ellos asombrosamente, frente, solamente tenían que cruzar el Jordán y ellos ya no querían pasar. Se sentían tan bien allí porque se adaptaron. Tenían la capacidad de adaptación y se adaptaron a estar allí. Y Dios dice, no te puedes adaptar, tú tienes la capacidad de adaptación, pero no te puedes adaptar a esta situación. Lo vimos, no sé si se recuerdan cuando Dios nos pone como peregrinos. Como peregrinos, ¿se recuerdan? Peregrinos, ¿qué cosa es un peregrino? Una persona que va de ciudad, de pueblo en pueblo, con un propósito. ¿Cuál era el propósito? El propósito para Israel era la tierra prometida. Ellos eran peregrinos en todo el desierto. Pero nosotros, al igual que el pueblo de Israel, Dios nos ha pasado por diferentes estadios de vida. ¿Y por qué nos ha pasado? Porque Dios nos puso inicialmente una capacidad de adaptación. Y hemos pasado, aquellos que somos emigrantes, nosotros vivimos en un lugar y pasamos de un lugar a otro, y después a otro, y después a otro. Y nos damos cuenta, al igual que los soldados, que hay lugares donde la pasamos bien y la pasamos mal, pero somos peregrinos. La Biblia nos habla de que nosotros, tú y yo, la iglesia, somos peregrinos en esta tierra, con el propósito de pasar por diferentes estadios de nuestra vida
que es necesario que pasemos porque es necesario el servicio de nosotros en cada uno de esos estadios. Hay momentos en la vida de nosotros que podemos decir, ¿qué tiempos aquellos? También podemos decir, uy, no quiero recordarme de aquellos tiempos que pasé cuando estaba en tal lugar. Qué bien la estoy pasando en estos tiempos. Quiero decirte que nosotros somos peregrinos. El peregrino tiene diferentes estadios en su vida, buenos y malos, pero son necesarios para nosotros y más que todo para Dios. Porque cada estadio de la vida de un peregrino es un estadio de servicio a Dios. Un estadio de servicio. Muchas veces hemos pasado mal en un lugar, pero hemos sido de bendición. La Biblia, hay un himno muy antiguo que dice, brilla en el sitio donde estés. Cual sea el estadio de tu vida, por donde pases, brilla. Brilla. Dale sal. Ilumina ese lugar donde estás. Por muy difícil que sea, siempre tenemos que brillar en cada uno de los estadios, sea bueno o sea malo. Hay veces que cuando son malos estamos deseosos de salir. No, no está bien que estemos deseosos de salir. Tenemos que brillar. Señor, estaré aquí hasta que tú me digas. Y a lo largo de la vida nos hemos dado cuenta de que cuando Dios quiso, Dios nos cambió. Esto es un detalle, hermano, que nosotros los creyentes tenemos que tener presente. Nosotros somos peregrinos en esta vida. Somos peregrinos. Nuestro peregrinar dura 70 y los más robustos 80 años. Y en cada uno de los años nosotros pasamos por diferentes estadios de servicio a Dios. Porque Dios nos trajo a esta tierra para servirlo a Él. Nosotros no somos casualidad. Él nos trajo para servirlo a Él. Y para mí constituye un pecado que nosotros no estemos conscientes de esta verdad. Porque muchas veces estamos en determinado lugar y estamos renegando y estamos amargos. Porque, ¿por qué me traíste aquí? ¿Por qué tengo que estar en este lugar? Y Dios lo único que te dice es, brilla en el sitio donde estés. Es necesario que pases por estos estadios. ¿Por qué? Porque yo te he puesto en este estadio para que brilles, para que seas sal, para que me ayudes en mi servicio. Muchos creyentes hoy día cuentan sus historias, ya ancianos cuentan sus historias y dicen, yo me acuerdo cuando estuvimos en tal lugar. Hoy fue un tiempo difícil, pero en medio de aquel tiempo, allí estábamos predicando la palabra. Allí cocinábamos las ollas comunes. Allí teníamos esto, allí enseñamos a las mujeres a cocinar, a coser. Allí aprendimos a hacer zapatos. Fueron estadios difíciles, pero fueron estadios fecundos. Fueron estadios muy prósperos, a pesar de que la pasamos mal, a pesar de que pasamos necesidad, a pesar de que pasamos hambre. Pero sepa usted que el estadio que estás pasando es un estadio que Dios ha permitido. ¿Quién puede decir? Decía Dios por medio del profeta Jeremías. ¿Quién puede decir que ha sucedido algo que Dios no lo haya permitido? Si tú eres capaz de entender por qué Dios te ha puesto en este lugar, y muchas veces nosotros decimos, no, nosotros para servir a Dios tenemos que pasar por pruebas, y pensamos que Dios es tan cruel que nos hace pasar por hambre. No, hermano, Dios te hace pasar por estadios difíciles y por estadios de prosperidad para que tú aprendas. Pablo decía, he aprendido a vivir en la abundancia y en la escasez. Pero en cada una de estos estadios de mi vida, he aprendido a brillar en el sitio donde esté. El apóstol Pablo salía de un naufragio, lo muerde una serpiente, todo el mundo esperaba que muriera. Y el apóstol Pablo, porque estaba apresado, no es que él estaba en un crucero, cuando él va a Roma preso, el apóstol Pablo, en un tiempo que tuvieron, fue a orar por el padre del regente de allí, de la isla de Malta, a orar por su papá, porque moría de desintería. Moría de desintería. Brilla en el sitio donde estés. Brillemos en el sitio donde estamos.
Brillemos en esos estadios que Dios nos ha puesto, que Dios nos ha dicho, te necesito acá. ¿Para qué? ¿Para que pases trabajo? ¿Para que sufras? No, para que brilles en el sitio donde estés. Para que digas, aquí estoy. Yo soy representante del cielo, soy un diplomático del reino de los cielos. Tranquilo, estés confiado, estemos tranquilos, confiemos, hay esperanza. Eso es brillar en el sitio donde estamos. El pueblo, hay veces que nos adaptamos y después cuando tenemos que cambiar, decimos, no me gustaría cambiar. No, tienes que irte porque Dios te está diciendo, ahora necesito que brilles en este otro lugar. Pero Señor, ya yo estoy adaptado. Claro, porque te di esa capacidad de adaptación. Ahora tú verás que te vas a adaptar a este sitio. Y cuando te adaptes a este sitio, ¿qué tienes que hacer? Brilla, brilla. Y en la capacidad que tú tengas de brillar, te vas a adaptar al otro sitio. Nunca te vas a adaptar a un lugar donde tú estás renegando constantemente y añorando mi pasado. Yo me acuerdo, y constituye un error, hermano, hasta desde el punto de vista psicológico constituye un error porque te engañas a ti mismo. Te engañas a ti mismo, pensando de que no, yo quisiera volver atrás de nuevo, porque fue tan bueno como cuando estaba en este lugar y no, ya ese tiempo pasó. Te esperan nuevas cosas, nuevas experiencias. Hay personas en la vida que son personas optimistas y hay otras personas que son pesimistas. La persona optimista siempre ve una aventura, siempre ve una manera de aprender, siempre ve una manera de ayudar. La pesimista siempre ve una manera de ponerle tropiezo a las posibilidades que Dios nos da. Y nosotros, decididamente, estoy completamente seguro de que el ser humano, Dios lo adaptó con esta capacidad de adaptación, o nos dio esta capacidad de adaptación, para que nos adaptemos a los diferentes cambios que durante toda la vida nosotros hemos tenido. Yo puedo hablarle categóricamente, hermano, porque ya tengo unos añitos. Y quiero decirles algo, mis hermanos. He pasado por diferentes estadios de mi vida. Y constituye un error tratar de regresar al estadio 1 o el 2 o el 3, donde la pasé bien, porque nunca va a ser igual. Ya ese estadio pasó. Dios no tiene nuevos estadios. Regresar no es opción. Tengo que seguir. Y tengo que seguir a pesar de que lo que me espera es difícil porque Dios me ha dado la capacidad de adaptarme. Yo tuve que adaptarme a no tener comida. Yo tuve que adaptarme a salir, a buscar a los campos. Y muchas veces digo, no, si viene una situación como esta, ya yo estoy apto. Yo estoy apto, no, yo tengo alguna experiencia, pero nunca voy a estar apto porque tengo que formar nuevas experiencias. ¿Por qué? Porque Dios, en los estadios de nuestra vida, Dios ha puesto diferentes roles para nosotros. Cuando yo era un niño, pensaba como niño. Pero ahora que soy adulto, pienso como adulto. Por muy bien que me haya ido cuando era un niño, regresar atrás no es opción. Hoy día es muy normal que las personas dicen, cuando están en apuro, y ahora lo vimos en esto de la pandemia, algunos hermanos dijeron, no, me voy a mi país, me voy a mi pueblo, me voy a mi chacra, allí tengo el choclo, y tengo la papa, y tengo esto. Ya pasaste. Muchas personas han regresado, cuando le ha ido mal, han regresado atrás y le ha ido peor. ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios retrógrado. Él es un Dios que dice, enfrenta el nuevo desafío. Porque tú estás apto para enfrentarlo y vencerlo. Te he dado una capacidad de adaptación. Y como Israel somos nosotros. Nosotros nos hemos adaptado. Israel se adaptaba a cada uno de los estadios y después no quería salir. Este es el estadio que te toca, lánzate. Estas son las nuevas conquistas que tienes que hacer. Si nosotros
entendemos esto y lo aplicamos a nuestra vida, vamos a tener grandes victorias, hermano. Grandes victorias. Pero bueno, no quiero alejarme mucho del tema que nos toca hoy, que está en el capítulo 24 de Mateo. En el verso 3, vamos a analizarlo. Dice, y estando él, refiriéndose a Jesús, estoy leyendo ya el capítulo 24, 3, estando él sentado en el monte de los olivos, Jesús se sienta con los discípulos y ellos se le acercan y le hacen 3 preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas? Porque primeramente ellos fueron allí, le enseñaron. Recuerden que el hecho, en el verso 2, los discípulos le enseñan, en Jerusalén le enseña el templo a Jesús, ¿no? El templo erigido por Salomón. Y el orgullo de todo israelita era el templo. Y le enseñan, y Jesús le da una noticia, le dice, todo esto se va a ser destruido. Y ellos se alarman. ¿Por qué? Porque le da miedo el nuevo paso. ¿Cómo es posible que esto va a ser destruido? No entiendo. Y entonces le hacen 3 preguntas. Bueno, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? 3 preguntas le hacen a Jesús. Y Jesús comienza a hablarle y a enseñarle cosas que acostumbraba Jesús, era que él no decía, ¿cuántos dedos cada? Bueno, mira, cuéntalo. No especificaba, sino que él hablaba en parábola, para que las personas entendidas lo pudieran entender. Y en el verso 4 dice así, responde Jesús y le dijo, mirad que nadie os engañe. Se da cuenta que él no está contestando literalmente la respuesta que ellos le hicieron, sino que Jesús está dando una enseñanza de la cual los discípulos tienen que aprender. Y los discípulos, yo me imagino, y esto es una imaginación muy propia mía, que los discípulos se alarmaron. ¿Por qué razón? Porque Jesús le está mostrando un cambio de estadio. Los discípulos hasta ahora están tranquilos, sí, tienen al romano poniendo la bota encima, tienen una serie de limitaciones, pero ahora se encontraron con Jesús y hace aproximadamente unos meses que están caminando con Jesús y se sienten muy cómodos, tan cómodos. Y Jesús le dice, ¿sabes qué? Nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Si usted nota, el tiempo en que está escrito eso es en futuro. Dice, vendrán y muchos engañarán. O sea, Jesús está preparándola para un estadio que viene pronto. Ahora, ¿cuándo va a suceder esto? Jesús no le dice cuándo va a ser. Solamente le dice lo que va a suceder en ese tiempo. Le tocaba a los discípulos darse cuenta cuándo va a ser eso. Hoy día, tú y yo, que tenemos un poco de discernimiento de espíritu y entendemos un poco la palabra de Dios, entendemos que estos tiempos que se está hablando aquí, coincide con nuestros tiempos de hoy día. Porque hay mucha gente que dice que son los verdaderos. Hoy día hay muchas falsas doctrinas. Pero el verso 6 me llama la atención, que quisiera que ustedes leyeran bien. Y dice, y oiréis de guerras y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. O sea, Cristo nos está preparando. Y esto no es otra cosa que profecía. O sea, que estos son versículos proféticos. Jesús está diciendo lo que va a pasar en el futuro. Ahí hay profecía. Y miren, Jesús dice que en el futuro, en ese momento no hay guerra, no hay rumores de guerra. Pero Él dice, le va a venir tiempo donde los van a tratar de engañar. Van a venir tiempos donde va a haber guerra y rumores de guerra. Pero no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca. O sea que en ese momento decía, los discípulos cuando están escuchando esa profecía dicen, bueno, al menos sabemos que eso tiene que suceder. Bueno, pero hoy día, hermanos míos, hay muchas personas molestas con Dios. ¿Por qué están molestas con Dios? Porque todas estas cosas, nosotros nos sentíamos tan bien, estábamos tan bien. Los domingos salíamos a un parque, teníamos buena entrada salarial, estábamos tranquilos, podíamos caminar, podíamos retozar, ir a la playa, podíamos salir de vacaciones, podíamos hacer compras, podíamos regalar, podíamos caminar por las calles.
Podíamos hacer visita a nuestra, pero ahora no puedo. No puedo. Hoy, hace más o casi 2000 años, Jesús está diciendo, esto es necesario que acontezca. Todas estas cosas que están sucediendo son necesarias. No hay razones para amargarse. No hay razones para decir, pero ¿por qué, Señor, tengo que aguantar? El otro día conversaba con una hermana y la hermana decía, ay, pastor, tengo tantos deseos de visitar, de ir a donde están mis nietos, a donde está mi familia, visitarlos, abrazarlos, estar con ellos. No puedo, estoy 5 meses confinada. El Señor te dice, es necesario que todo esto acontezca. Todo esto va a acontecer. Tranquilo. Y muchos de nosotros van a decir, bueno, ya, tiene que pasar, pero aquí hay más malas noticias, hermano. Hay más profecía negativa. Pero de todas ellas Dios nos va a librar. Y dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá enfermedades, pestes, pandemias. Eso quiere decir pestes. Habrá pestes, habrá hambre, habrán terremotos en diferentes lugares. Y ahora el verso 8 es espeluznante, dice, todo esto será principio de dolores. ¡Wow! Tenemos que alarmarnos. Porque esto no solamente... Esto tiene que acontecer, sino que va a haber más. Va a haber más, hermano. Esto primero que tiene que acontecer, de que van a venir a engañarnos, guerra y rumores de guerra, ya lo pasamos tú y yo. Y esto es un periodo que ya pasamos. Y lo pasamos, ¿sabes cómo? Lo pasamos bien acá en el Perú. Pero vete a Siria, vete a Libia, vete al Medio Oriente. Vete a África, vete a Haití para que veas que no la pasaron bien. No la pasaron bien. Hoy nosotros tenemos a una inmensa cantidad de venezolanos acá. ¿Saben por qué se tuvieron que ir de sus casas? Ellos tienen sus casas atesonadas, lindas casas, buenas casas. Tienen autos, tienen comodidades, tenían todas esas cosas, pero tuvieron que salir. ¿Por qué razón? Por todas las perturbaciones que vinieron. Era necesario que esto acontezca. Pero ahora estamos en este periodo, a partir del verso 7, estamos en un periodo donde se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá peste. Estamos en medio de una peste que desde muchos años atrás no había una similar. Ustedes conocen, hoy tenemos, hermano, casi 30.000 personas que hace 5 meses gozaban de una perfecta salud. Ya no están, se fueron, murieron. Son nuestros parientes, nuestros amigos, nuestros conocidos, son nuestros familiares. Murieron. Habrá terremotos en diferentes lugares. Y Jesús nos dice, todo esto será principio de dolores. Esto es otro estadio que estamos pasando. De la misma manera que pasamos el anterior, este lo vamos a pasar también. ¿Por qué? Porque es necesario que todo esto acontezca. Alabado sea el Señor. Y tú estás apto, no para renegar, no para recordarte de cuando te iba bien, no para recordarte cuando tú salías de vacaciones, te ibas a provincia. No es eso. Hoy la gente quiere estar en los templos. ¿No te das cuenta que no puedes estar en los templos? ¿No te das cuenta que este virus mata a quien tenga que matar? ¿No te has dado cuenta? ¿No te has dado cuenta que no tienes por qué viajar? ¿No te has dado cuenta que no tienes por qué estar haciendo visitas a tus familiares porque los puedes contagiar o te puedes contagiar tú y tu familia? ¿No te das cuenta? ¿Por qué? No, pero es que yo tengo que ver a mi familia, No puedes, porque estás en un estadio donde no puedes. Y te tienes que adaptar porque tú estás apto para enfrentar ese cambio. Tú tienes la capacidad de adaptación. O tenemos la capacidad de adaptación. Pero nosotros no nos adaptamos a los tiempos. Sencillamente queremos seguir en el tiempo que anteriormente teníamos, que era un tiempo de bonanza, donde yo iba de vacaciones, donde yo iba al campo, donde yo iba a pescar, donde yo me iba a la playa. Pero ahora no puede. ¿Por qué? Porque Dios te está diciendo, te he puesto en otra dimensión. En una dimensión donde tú tienes que brillar en el sitio donde estés. En el verso 9, dice así. Entonces, este es otro estadio. Dice, en el verso 8, como usted leyó, dice, y todo esto será principio de dolores.
Pero en el verso 9 dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Mira, os matarán. Y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Yo considero que esto todavía no ha llegado. ¿Y saben por qué no ha llegado? Porque en el verso 8 Jesús nos dice, esto será principio de dolor. Y nosotros estamos en pandemia y estamos en hambre. Y quizás en terremoto. Pero todavía acá en el Perú no está esa gran tribulación. Todavía podemos ir a los mercados y encontrar comida. Todavía salimos a la calle y nadie nos va a matar. Todavía la iglesia evangélica no es perseguida. Pero eso tiene que suceder. Es necesario que todo esto acontezca. Pero, y usted dirá, pastor, pero usted es lo que nos está metiendo miedo. Yo no te estoy metiendo miedo. Yo te estoy diciendo, de parte del Señor, de que cada uno de esos estadios, tú estás apto porque a ti te dieron la capacidad de adaptarte a cada uno de los estadios donde Dios te ponga. Y tenemos que brillar en el sitio donde estemos. Vamos a ser aborrecidos, vamos a ser perseguidos. Algunos de nosotros van a ser muertos. Dice el verso 10 que debido a estas grandes pruebas que vienen sobre nosotros, muchas personas van a tropezar. Muchos tropezarán entonces. Y muchos se entregarán a unos a otros. Mira, aquel es cristiano. Ya no va a haber seguridad. En medio de esa situación, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y dice el verso 12 que es espeluznante. Dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ese amor que experimenta, que tenemos que experimentar nosotros, se va a enfriar. Pero aún así nosotros tenemos que brillar en el sitio donde estemos. Porque eso es lo que Dios nos ha mandado a hacer. Si usted va al verso 14, miren lo que dice. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. En medio de toda esta situación, y quiero decirle, esto es bien interesante, porque en medio de toda esta situación que estamos pasando, o que vamos a pasar, en medio de persecución, en medio de muerte, en medio de tantos problemas que vamos a tener, el Señor nos está diciendo que tenemos que seguir predicando la palabra de Dios. Tenemos que seguir predicando. Esa es nuestra tarea. Esa es la gran comisión. ¿Se recuerdan? Marcos 16, 16. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Esa es la gran comisión. Sea la situación que tengamos, sea la condición en que estemos, ustedes tienen o tenemos todos que predicar la palabra de Dios para testimonio de todas las naciones. Ahora, cuando tú lees todo este cúmulo de información que nosotros acabamos de leer y de percibir en la palabra, nos podemos decir, wow, pero ¿cómo voy a preocuparme si estoy perseguido, si me van a matar? Debemos hacerla, ¿sabe por qué? Y lo vas a hacer, ¿sabe por qué? Porque Dios nos ha capacitado con la capacitación de adaptación. Nos ha capacitado con la capacidad de adaptarnos a cualquier sea el medio. Y nosotros sabemos que debemos, sea el estadio que sea, tenemos que brillar en el sitio donde estemos. Porque para eso Dios nos ha traído. Hay muchos que piensan que la muerte es... No, muchos piensan y todos le tenemos temor a la muerte, obviamente. Pero quiero decirle una cosa, la muerte es el fin de la vida en la carne, pero hay algo que es muy importante conocerlo. La muerte es el término de mi servicio a Dios en este cuerpo. Se terminó mi servicio a Dios en este cuerpo. Y mi alma y mi espíritu seguirán vivos. Alabado sea el Señor. Lo que significa que si tú y yo vivimos hoy, es porque estamos en pleno servicio a Dios. Sea cual sea el estadio que estemos, sea cual sea el estadio que está por venir, recuerden siempre, mis queridos hermanos, o recordemos siempre, estamos aptos para enfrentar el estadio que sea. Y siempre saldremos victoriosos.
¿Por qué? Porque yo estaré con vosotros todos los días, aún hasta el fin del mundo. Así lo dijo Jesús. No lo dijo para cuidarnos, no lo dijo para que tuviéramos como un estandarte. No, no, no. Él nos va a cuidar, nos va a guardar, sea cual sea la situación que estemos pasando. Porque hasta ahora la hemos pasado negra en algún lugar y hemos podido ver la mano poderosa de Dios. Hay una palabra muy linda que dice la Biblia, podemos decir, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y Él seguirá ayudándonos, porque Él está con nosotros. Hermano, tú y yo somos testigos de que no va a haber mejoría. Tú y yo sabemos, hace 5 meses, nosotros pensábamos que eran 13 días. Al principio, no, dieron 13 días más de cuarentena. Hoy vamos más de 5 meses. Y en aquel tiempo no llegábamos a 100 muertes, personas que habían fallecido. Hoy hay casi 30.000 personas. Casi 30.000 personas que murieron. ¿Dónde ves la mejoría? ¿Dónde ves la mejoría? La economía del Perú se cae a pedazos. Se cae a pedazos. Se abrieron la frontera, se abrieron los restaurantes, se abrieron toda una serie de cosas, pero se volvió a caer de nuevo, porque es mucho el contagio. El hambre está tocando a nuestras puertas. Las necesidades están tocando a nuestras puertas. Las tribulaciones están tocando a nuestras puertas. Las persecuciones están tocando a nuestras puertas. Hermanos, no tengamos temor. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará Jehová, porque Él está con nosotros todos los días, aún hasta el fin del mundo. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias.